Jueves y ya sabéis que los martes y los jueves son días de diálogos. Hoy nuestra protagonista es una leona que se encarga de cuidar su manada. Cabecera y comenzamos. Pues como os decía, en los diálogos de hoy ya hemos tenido las semanas anteriores otros deportes que han estado o que están invisibilizados. Tuvimos a Valentina Matos de patinaje artístico sobre hielo y el otro día tuvimos a Iranchu García para hablar de curling y hoy tenemos a una de las leonas de la selección española y ella ya 3 veces campeona de Europa. Así que bienvenida María Losada. Muchas gracias, gracias por invitarme. España, lo hablamos fuera de cámaras, 7 veces campeona de Europa y voy a ser muy directo. ¿Por qué crees que no se da visibilidad en los medios a vuestro deporte como es el rugby? Bueno, conociendo un poco el contexto actual que es en España, tenemos un deporte rey, que por suerte o por desgracia es solo uno y es el fútbol, y eso acapara pues casi todos los medios de comunicación, en concreto el fútbol masculino. Entonces, bueno, tenemos creo que un quiste en nuestra sociedad que viene a ser que el deporte femenino no vende, y menos si no es fútbol, ¿no? Entonces, ya existe una gran diferencia entre fútbol masculino y fútbol practicado por mujeres, pues más existirá en otros deportes, ¿no? Entonces, cuando un deporte es considerado minoritario por el simple hecho de que no se muestra en los medios de comunicación, porque a nivel de fichas cada vez está creciendo más y más y más, siempre el apartado practicado por mujeres será muchísimo más castigado por el simple hecho de ser mujeres, porque siguen con ese capitalismo creyente de que las mujeres no vendemos tanto como los hombres, ¿no? Entonces yo creo que el principal motivo y foco de inflexión en este caso es esa creencia que poco a poco luchamos por vencer. Sí, de hecho, mira, yo revisaba el otro día unos datos en el portal Palco 23 y al final es que las mujeres vendéis más en deporte, o sea, acabáis vendiendo a largo plazo más que en este caso los hombres. Y mira, yo tengo una frase que es muy lapidaria, pero y tristemente es la realidad del periodismo español y es que en la sección de los informativos de deporte venden más las cejas de Cristiano Ronaldo que cualquier otro deporte y en este caso el deporte femenino. ¿Qué podemos hacer como sociedad para que vuestro deporte tanto sea masculino como femenino o ese deporte invisibilizado, porque yo me niego a llamarlo minoritario porque al final, como tú decías, el número de Porque no lo licencias es. crece? ¿Qué podemos hacer? Yo siempre digo lo mismo. Nosotros y nosotras como deportistas lo único que podemos hacer es seguir ganando, seguir consiguiendo medallas, seguir consiguiendo copas, seguir ganándolo todo. Porque cuando ganas los medios de comunicación no te pueden dar la espalda. Es mucho más difícil ocultar las cosas que haces bien, que venderían a la sociedad, que no te saquen por el simple hecho de que no estás ganando medallas, que podría entenderse, ¿no? Entonces, nosotros como deportistas, nuestra responsabilidad es primero seguir haciendo nuestro trabajo, que es jugar a este deporte, practicar este deporte y hacerlo bien. Y segundo paso, nosotros como deportistas de élite somos referentes. Entonces, ser referente acarrea una responsabilidad enorme. Y yo lo voy a decir y lo diré siempre, que esa responsabilidad se tiene que llevar a la acción. Cuando tú eres referente de una sociedad, sobre todo de todas las nuevas generaciones que están viniendo, tienes que mostrarles cómo te gustaría que ti fuera el futuro para ellos y para ellas, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, los medios de comunicación no nos dan puerta, no nos dan tanta visibilidad como le darían a otro deporte o a los hombres o cualquier cosa, ¿no? Pero tenemos una herramienta muy potente que son las redes sociales, que a día de hoy es un medio libre de expresión en el cual podemos nosotros crecer y creciendo en esa zona que justamente es donde se concentran todas las futuras generaciones, es donde más daño podemos hacer como deportistas a nivel de imagen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como deportistas? Primero, ganar, como he dicho. Segundo, seguir mostrándonos por otras vías que no son los medios de comunicación o aquellas que nos pongan trabas. Y como sociedad, interesarnos, saber que todo lo que nos muestran los medios de comunicación no lo es todo, que hay mucho mundo más allá de ello. Entonces, buscar, informarnos, porque probablemente hay muchos deportes que quizás os llamen más la atención que el deporte rey en nuestro país, pero no lo conocemos porque no nos lo enseñan. Entonces, no acomodarnos en esa posición de decir, pues voy a tragarme todo lo que me salga por televisión o por el periódico y ya está, sino decir, voy a informarme y voy a ver qué más hay aparte de eso.
Y por suerte, alguna vez algún partido vuestro entre deportes sí que han hecho y la verdad es que ver un partido de rugby es vibrante, sobre todo yo que he visto algo más del Seis Naciones al final, es que los valores del rugby parece ser que lo pintan aquel que no lo conoce como un deporte duro de mucho contacto, de mucha intensidad, pero al final es un deporte noble y existe, creo que debería ser aplicado para otros deportes, la figura del tercer tiempo. Efectivamente, el rugby se conoce, ¿no? Cuando la gente no conoce el rugby, tienen esa concepción de que es un deporte duro de contacto y de hacerse daño, ¿no? Pero no es así, es todo lo contrario. El rugby es un deporte de evasión, que al final, cuando no puedes evadir al contrario, termina habiendo contacto. Pero tiene unos valores principales muy arraigados a lo que es el deporte en sí, que son el respeto, la integridad, la pasión, la solidaridad, la disciplina. Todos estos valores que giran en torno a nuestro deporte hacen que sea uno de los deportes más sanos, entre comillas, en ese aspecto de valores del mundo. O sea, cuando hay un contacto inherente en el deporte, eh, no buscas hacer daño de otra manera, porque ya está dentro de la regla, como si dijéramos, ¿no? Entonces, cuando tú sabes que tienes el poder de hacer daño a otra persona, lo intentas hacer con el máximo respeto, con intentar no hacerle daño a esa persona, sino practicarlo de la forma más legal posible y que menos daño puede ocasionar al contrario, ¿no? Entonces, lo bueno del rugby es esta honestidad, este respeto que se respira alrededor del campo, ¿no? Y eso se traslada, como decías, en el tercer tiempo. O sea, no existe la primera parte y la segunda donde somos contrincantes, sino que en el rugby tenemos el tercer tiempo, que sería como la tercera parte del partido, en el cual el contrincante se convierte en tu amigo. Entonces, la persona o el club que sea, o la nación o lo que sea a nivel internacional, que sea como el host del partido, invita al contrincante o al oponente después a comer algo, a tomar algo, para conocerse, porque realmente es un deporte en el que practicamos amigos. El rugby, entre todos nos conocemos, somos una gran familia, ¿no? Como decimos, de rugbyers, y lo bonito de esto es que luego nos podemos reencontrar fuera del campo y seguir siendo amigos a pesar de ser los máximos rivales en el campo justo en el tiempo anterior, ¿no? Sí, eso es al final lo bonito del deporte. Yo, que soy entrenador de baloncesto, también ojalá ese tercer tiempo se pudiera exportar también a otros deportes, en este caso como el mío. Y es que al final el rugby, como la gran mayoría de deportes, para mí es una escuela de vida. No sé si compartirás conmigo esta afirmación. Por, por supuesto. Yo siempre lo digo, el rugby a mí me ha cambiado la vida. Y el rugby y el deporte en general. Antes de practicar el rugby, pues yo estaba en un momento muy duro de mi vida, salía de un el deporte, pude, pude encontrar referentes de los cuales yo no tenía antes. Pude ver hacia dónde iba mi vida, encontrar unas ilusiones, encontrar unas metas que conseguir, aprender a trabajar en equipo, hacer muchísimas cosas que fuera del deporte no conocía que podía llegar a hacer, ¿no? Cuando tú empiezas a practicar un deporte, aprendes que tu cuerpo tiene unas capacidades que quizás antes no tenías, ¿no? Y te enseña. Y sobre todo el rugby, voy a ser un poco pesada con eso, pero el rugby tiene unos valores extrapolables a la vida. Todo ese respeto, esa honestidad, esa solidaridad, trabajo en equipo, lo llevas fuera del campo de rugby y es maravilloso también. Entonces, sí, por supuesto, el deporte, tanto mi deporte como el tuyo, como todos, son una escuela de vida. Y si sabes sacar la parte positiva de ello, te enseña muchísimo como persona y te aporta un crecimiento personal, pues, enorme. Y ahora, durante esta cuarentena, lanzas el proyecto de Mujeres en Sociedad. ¿Cómo surge un poco la idea? Bueno, yo siempre había pensado que cuando hice yo esa transformación que os acabo de contar, cuando empecé a jugar al rugby, cuando empecé a tener referentes femeninos, vi de alguna manera que eso le podía aportar a mucha gente. A día de hoy existe un porcentaje muy elevado de niñas de entre 14 y 18 años que dejan de practicar deporte porque tienen vergüenza, porque la sociedad les ha enseñado que no es algo para mujeres, que no deberían estar ahí, ¿no? Entonces abandonan ese deporte. Y como decíamos los dos, el deporte es una escuela de vida y te puede aportar muchísimas otras cosas que simplemente aprender a pasar el balón, ¿no? Entonces, el proyecto de Mujeres en Sociedad nace para ayudar a todas estas mujeres a quererse a sí mismas, a entenderse que como mujeres podemos hacer muchísimas otras cosas, pero no solo a las mujeres, a la sociedad en general, sobre todo a las nuevas generaciones que vienen, ¿no? La importancia de estos referentes en los cuales tú te puedes reflejar, te puedes mirar, puedes ver que otras personas están haciendo cosas más grandes e inspirarte, pero siempre encontrando pues tu propia luz, tu propio camino, ¿no?
Entonces, Mujeres en Sociedad nace un poco para dar a conocer a estas mujeres que, por desgracia, a día de hoy son menos visibles que todos estos hombres, ¿no? Mujeres que rompen barreras en ámbitos de la sociedad, pues la ingeniería aeronáutica, en el rugby, en el deporte, en muchísimas profesiones que a día de hoy están consideradas para hombres, que eso hay que romperlo, que ya no es así, que ya somos muchas las mujeres que estamos haciendo grandes cosas. Mujeres en Sociedad, por un lado, muestra a todas estas mujeres y por otro lado, es un proyecto de prevención, detección e intervención de los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en menores y jóvenes adultos. Y al final, como tú decías, es que hombres y mujeres prácticamente estamos al 50% de la sociedad, pero por desgracia solo se venden los éxitos de los hombres. Y yo, por ejemplo, en el caso de yo, la evolución en el baloncesto, y te hablo porque controlo más, la gente quería ser como Gasol, pero no quería ser como Laia Palau. Entonces, y al final, si miras el palmarés de ambos, prácticamente es el mismo. Entonces, la importancia de tener ese referente, y por eso te aplaudo también tu iniciativa. Muchas gracias. Sí, es lo que falta, simplemente es mostrarlo. Las mujeres estamos haciendo grandes cosas, al igual que los hombres, pero la gente lo desconoce porque se muestra y cuando algo no se enseña, cuando algo no se muestra, es invisible, no existe, ¿no? Como dicen. Entonces, por eso te decía antes que las redes sociales para nosotras son un mundo muy potente para empezar a decir, hola, estamos aquí y los medios de comunicación ya no nos pueden dar la espalda, ¿no? También es verdad que a día de hoy está creciendo muchísimo todo lo que es mostrar deporte femenino, mostrar las mujeres en los medios de comunicación, porque está de moda, ¿no? Está de moda todo el tema del feminismo, de apoyar ese movimiento. Bueno, está de moda, pero a las mujeres nos favorece bastante. Entonces yo creo que es un primer paso. Vamos a seguir creciendo con ello, vamos a apretar porque tenemos los medios, cada vez más los consumidores, los usuarios, tenemos más poder en frente a las marcas, en frente a los medios de comunicación, de decir qué es lo que nos interesa, qué es lo que no. Entonces, seguir apretando por ahí, como deportistas, como te decía antes, seguir haciéndolo bien para que sigan mostrándolo. Y lo que dicen de que el deporte femenino no enseñamos porque no vende, es mentira. Es mentira, como sabemos, cuando se muestra, hemos llegado a tener más de 8.000, 9.000 personas viendo un partido de rugby femenino, que ya es poco, que decíamos deporte minoritario, rugby encima femenino, 9.000 personas viéndolo. Genera un interés, por supuesto, pero hay que apretar para que genere más interés. Hemos batido récord este año pasado de asistencia en partidos de fútbol, asistencia en partidos de básquet, en muchos partidos de deporte practicado por mujeres. Entonces, el interés está ahí. Es un Hablabas, riesgo que tienen que hacer los medios de comunicación. sí, hablabas de fútbol y básquet en este caso femenino. Yo he sido muy crítico con el ministerio, en este caso de igualdad, porque, y tanto del de igualdad como el de deportes, porque al final, cabo, la liga masculina de fútbol y la de baloncesto sí que se ha podido reanudar tras el coronavirus, pero la de baloncesto, o sea, en este caso las secciones femeninas no. Entonces, yo he sido crítico con el ministerio, pero no he visto tampoco voces que criticaran esa poca desidia o esa falta del deporte femenino, porque yo al final también, como consumidor del deporte femenino, me hubiera gustado acabar de la Liga Femenina de Básquet o la Liga Femenina, en este caso, de fútbol, también porque me interesa quién hubiera sido el campeón de liga en este caso. No sé si compartes un poco, en este caso, mi queja. A ver, yo creo que, como te comentaba, que todo lo que viene ahora después del COVID es un gran problema económico más allá de sanitario, ¿no? Entonces, todo lo que girará en torno al deporte vendrá condicionado por eso, tanto el momento sanitario en el que estamos viviendo como el momento económico, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está empezando a reanudarse son aquello que mueve más dinero, por desgracia, ¿no? Que en este caso pues son el fútbol en primer caso y el baloncesto en segundo, masculino en nuestro país. Yo creo que tanto los deportes minoritarios, considerados minoritarios, como el deporte practicado por mujeres, como siempre va a quedar en un segundo plano, pero porque simplemente, pues es lo que te contaba antes, ¿no? Todo va supeditado a esta economía, que eso, que si no se muestra, no genera dinero, y si no genera dinero es porque no se muestra, y es el pez que se muerde la cola de que no interesa, pero realmente no interesa porque no se muestra. Entonces, bueno, estoy de acuerdo en que ojalá podamos competir en el mismo tiempo mujeres y hombres y todos a la vez, ojalá poder competir pronto y que no sea un problema de igualdad, por supuesto, que si es por un tema de salud, pues es un tema
sanitario me parece genial. Si es un tema económico, pues habría que verlo. No conozco la situación ni los motivos por el cual lo han hecho, pero por supuesto que si es un motivo de desigualdad, pues por supuesto que respaldo tu queja y la apoyo al 100%. María, está siendo un placer, pero como ya sabes, todo lo bueno termina y a nosotros nos gusta que todos los invitados se despidan básicamente completando una frase. Y esa frase no es otra que la vida me enseñó a... La vida me enseñó a que las mujeres y yo principalmente como mujer tengo mucho poder dentro de mí que desconozco, pero no por el hecho de que no me hayan enseñado a que podemos tener este poder. Puedes encontrarlo, que a día de hoy gracias a las redes sociales tenemos muchos referentes a quien fijarnos, pero la vida me enseñó a mí a escucharme, a entenderme y gracias a ello encontrar mi camino y decidir apostar al 100% para conseguirlo, que es llegar a ser deportista de élite, llegar a bueno, competir europeos, mundiales y quizás algún día Juegos Olímpicos, esperemos. Nada, escucharse a uno mismo y es el consejo o el mensaje que siempre lanzo, ¿no? Encontrar tu propia luz, tu propio camino, escucharte, que es lo que más te hará crecer como persona. Pues con eso nos quedamos, María. Ha sido un auténtico placer porque al final hacen falta esos referentes que nos enseñen el camino para poder seguir adelante. Pues muchas gracias.